conociendo el Antiguo Testamento, ¿ya? El Señor nos ha bendecido mucho acerca del estudio del Pentateuco. ¿Cuáles son los 5 libros del Pentateuco? ¿Quién lo puede mencionar? Génesis, ¿qué más? Éxodo, después Levítico, Números y Deuteronomio. Ahí están los 5 libros del Pentateuco. Ahora, también no solamente es importante recordar esto, sino, si bien no vamos a recordar todos los detalles, a grosso modo podemos ver de qué está hablando o qué tema trata en cada uno de esos libros. Y para eso encontramos una letra que nos va a ayudar mucho, que es la letra P, ¿cierto? Por ejemplo, Génesis habla acerca del principio, ¿cierto? Principio de la nación de Israel, ¿cierto? Dios primeramente habla de un principio general, después trata la vida de Abraham, de Isaac, de Jacob y más adelante de José, ¿ya? Y después ya en Éxodo, esto ya se encuentra en tierra de Egipto. En Éxodo, Dios hizo un pacto con este pueblo, ya que es muchas veces mencionado en el Antiguo Testamento, que es el pacto de Horeb, ya el pacto que Dios hizo en Sinaí con su pueblo. Entonces encontramos principio, pacto, ¿qué más? Levíticos, Dios trata la pureza del pueblo. Dios no solamente forma un pueblo, Dios entra en un pacto con ese pueblo, pero también Dios le da instrucciones claras acerca de cómo tiene que el pueblo relacionarse con Dios mismo, ¿ya? Recordemos que Dios es fuego consumidor, Dios es santo, es puro, ¿ya? Y nosotros, después de Génesis 3, somos impuros, nos volvimos corruptos. Números va a tratar acerca del problema, ¿ya? Y es el capítulo lema de este nombre problema, es el capítulo número 12, ¿ya? Donde encontramos la desobediencia del pueblo a través de los 12 espías, ¿ya? Y finalmente hoy día vamos a ver Deuteronomio, que habla acerca de la preparación del pueblo de Dios para tomar la tierra que Dios le había prometido a los patriarcas. Así que esos son principio, pacto, pureza, problema y hoy día vamos a ver preparación. En todo caso, ustedes tienen unos buenos apuntes ahí en sus manos, lo pueden ir repasando en la casa, ya de repente no hay mucho tiempo para abarcar todos los detalles, pero ahí con tiempo usted lo puede ir repasando. Hoy día lo que vamos a ver 4 puntos principales. Deuteronomio, vamos a ver el autor, título y fecha. También vamos a ver el propósito y el tema. Vamos a ver un bosquejo, que es un bosquejo bastante fácil de entender. Y finalmente vamos a terminar con unos hitos y reflexiones finales. Así que, ¿está listo? ¿Sí? ¿Están todos aquí? ¿Sí? No quiero a nadie ahí orando por mí en estos momentos. No, ahí tómese un cafecito si es necesario. Sí. Recuerden, hermanos, si usted tiene alguna pregunta, solamente levante la mano. Ya, no hay ningún problema. Recuerde que esto no es una predicación, sino más bien una enseñanza. Ya, aunque a veces me cuesta, ya, muchas veces. Así que, no sea como el hermano Gerardo, sí, que me tiró una piedra y después yo se la devolví. Ya, le dije que él mismo la investigara. No, sí es broma. No lo hizo con esa intención. Deuteronomio. Vamos a ver unos datos preliminares acerca de Deuteronomio. Vamos a ver, por ejemplo, que Deuteronomio es el tercer libro más citado en el Nuevo Testamento. Entonces tiene una importancia fundamental, ¿ya? Aproximadamente unas 40 veces en el Nuevo Testamento Deuteronomio es citado, 40 veces. Entonces es muy, pero muy importante, es el tercer libro como le había mencionado. ¿Sabe cuál es el primero? Salmos. ¿Y el segundo? Isaías. Exactamente. Entonces tenemos Salmos, Isaías y el tercero es Deuteronomio. Entonces es muy, muy, pero muy importante. Dentro del libro encontramos, escuche bien esta frase, 240 veces la frase Jehová vuestro Dios. Moisés le repite 240 veces. Ahora, piensen un poquito, ¿por qué Moisés quiso hacer ese énfasis en Jehová vuestro Dios? ¿Por qué Moisés no dijo Jehová mi Dios? Porque Moisés
dijo de las dos maneras. Sabemos que el Señor es también el Señor de Moisés, pero en Deuteronomio Moisés quiso hacer un énfasis en Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué? ¿Qué se le viene a la mente? Estaban a puertas de entrar a un lugar donde había muchos pueblos, muchos dioses, y debían recordar esta verdad, que era central para el pueblo de Israel. Bien, excelente. Eso es uno de los motivos. ¿Qué más, Carlito? Y era otra generación que ya había pasado, que había cambiado. ¿Ya? Entonces ellos no habían visto de manera directa las cosas que Dios hizo, pero sí se le había enseñado. Bien, también es un motivo a resaltar. Hermano Héctor. Ya. Exactamente. Sí, a través de ese pacto Israel reconocía que iba a servir solamente, iba a amar solamente a Jehová, ¿cierto? Entonces Moisés le recuerda eso. ¿Qué más se le ocurre? Hermano Álvaro. Bien. Sí. Bien, eso es también un motivo bastante interesante. Dios, a esta altura, Moisés ya sabía que no iba a entrar a la tierra prometida. Moisés no quería que el pueblo se quedara con esa sensación de que era el Dios de Moisés, sino que es vuestro Dios. ¿Ya? Si bien Moisés ya no va a estar, ¿cierto? El Moisés quería animar al pueblo a decir, Dios es el Dios de ustedes. Ya tengan ustedes una relación con Él. Entonces, 240 veces él le repite la frase Jehová vuestro Dios. También un dato preliminar que Deuteronomio tiene dos parecidos importantes con el libro de Levítico. ¿Ya? Dos parecidos muy importantes. Uno, que tiene poco avance cronológico. ¿Ya? Deuteronomio avanza aproximadamente 1 mes y medio en la cronología. ¿Ya? Solamente tiene 3 eventos históricos, que se los voy a mencionar. Moisés, en el capítulo 31, registra la ley en un libro y encomienda además a Josué al ministerio. Entonces eso es un evento histórico. Además, Dios le dijo a Moisés que iba a contemplar solamente la tierra prometida del monte Nebo, ¿cierto? Usted recuerda, esto ocurre en el capítulo 32, es un evento histórico. Y finalmente el capítulo 34, que más de alguno tiene alguna pregunta ahí, es la muerte de Moisés, que también es un evento histórico, ¿ya? ¿Por qué menciona el capítulo 34? Porque decimos que Deuteronomio escribió Moisés, pero el capítulo 4 dice que capítulo 34 dice que Moisés está muerto. Entonces la pregunta lógica es, ¿quién escribió el capítulo 34? ¿Ya? Pero eso lo vamos a ver cuando veamos al escritor, ¿ya? Pero le adelanto que yo no tengo la respuesta, ¿ya? ¿Qué más? Contiene, el primer parecido entonces es que solamente tiene poco avance cronológico. El segundo parecido con el libro de Levítico es que tiene muchos detalles legales, ¿ya? A partir del capítulo 12 en adelante, Moisés repite muchas veces cosas que ya repitió en Levítico, pero ahora hay una diferencia grande, ¿ya? Que ahora ya no hace énfasis en los levitas, ¿ya? Ya no le habla a los levitas, ya no le habla a los sacerdotes, sino que le habla al pueblo, ¿ya? Como el pueblo va a entrar a poseer la tierra que el Señor le prometió, entonces ellos tenían que saber cómo conducirse el uno con el otro, cómo actuar en este caso. Si ocurre este caso, entonces tienen que hacer esto, ¿ya? Entonces, ese énfasis tiene Deuteronomio, que se enfoca en el pueblo, cómo el pueblo debía actuar. Bien, habla su Biblia, por favor, en Deuteronomio capítulo 1. Deuteronomio capítulo número 1. Vamos a ver un poquito dónde se encuentra el pueblo de Israel a esta altura. Capítulo 1, versículo 1, dice así: Estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Hazerot y Dizahab. Ya estos lugares, ciertamente en algunos mapas no se ubica, no se sabe exactamente dónde están, ¿ya? 11 jornadas hay desde Horeb
camino desde el monte Seir hasta Cades Barnea. Eso es lo que le venía mencionando, que en verdad Israel se podía haber demorado 11 días en llegar a la tierra prometida, pero ellos se demoraron ¿cuánto? 40 años. ¿Por qué? Ya, por la incredulidad, ¿cierto? Eso lo vimos cuando vimos el libro de Números. Versículo 3. Aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Entonces ya vemos que había pasado los 40 años, habían pasado muchos eventos en esos 40 años, pero al final va a venir el libro de Deuteronomio. ¿Ya? Dice el versículo 5, de este lado del Jordán, en tierra de Moab. Ya, tierra de Moab, sí ya sabemos dónde está. Ya, la tierra de Moab, ahí lo marqué. Están al otro lado del Jordán. ¿Ya? Están a punto, ellos están prácticamente viendo la tierra prometida ahí. ¿Ya? Por eso en Deuteronomio muchas veces se hace énfasis en cruzar el Jordán para tomar. Porque ellos literalmente tenían que hacer eso. ¿Ya? Excepto Rubén, que ya tenía su tierra de este lado. Ya, pero ellos igual tenían el mandamiento de parte de Dios que tenían que ayudar a sus hermanos a que ellos posean la tierra. ¿Ya? Entonces, ellos están ahí contemplando, ya están a punto de tomar la tierra prometida. Ese es el contexto del libro de Deuteronomio. Acerca del autor y título y fecha, podemos mencionar primero que en cuanto al autor y fecha, muy posiblemente Moisés escribió. No estamos poniendo duda que Moisés escribió porque Jesús mismo atribuyó la ley a Moisés. ¿Ya? Lo que estamos poniendo aquí en duda en alguna manera es que Moisés, ¿cuándo lo escribió? ¿Ya? Porque eso no tenemos evento de cuándo lo escribió. Pero algunos eruditos, piensan de que lo escribió a la par con el libro de Números. ¿Ya? Puede ser así. ¿Ya? De ser así, el libro su escritura se data en el año 1405, ¿ya? Después de estos 40 años. El título del libro en hebreo es Eleb Hadebarim. ¿Ya? ¿Cómo está mi hebreo? Ya, está bueno. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Estas son las palabras. Ya, recuerde que el título en hebreo son las primeras palabras del libro. Ya, no había mucha complicación ahí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Estas son las palabras. Como es la costumbre, el título es derivado de las primeras palabras del libro. ¿Ya? En la Septuaginta griega, que es la traducción, ¿qué es la Septuaginta? ¿Ya? La traducción en griego del Antiguo Testamento. ¿Ya? Eso es la Septuaginta. El nombre en la Septuaginta fue Deuteronomio, que significa literalmente segunda ley. Ahora, haciendo una salvedad, es que en verdad Deuteronomio no refleja fielmente el contenido del libro, ya porque el libro de Deuteronomio no es una segunda ley, ya Dios no entra en un segundo pacto con el pueblo de Israel, no le da una segunda ley, no. De hecho, el título en hebreo, estas son las palabras, explica mucho mejor el contenido, ¿ya? Del libro, porque Deuteronomio tiene muchas palabras de Moisés, ¿ya? Y el bosquejo se puede resumir en discursos de Moisés. Entonces podemos hacer esa salvedad. ¿Ya? Hay veces que sí el título en español nos habla acerca del contenido. Por ejemplo, Levítico. ¿Ya? Sí, porque Levítico tiene un fuerte énfasis en los levitas. ¿Ya? Y Levíticos o Leviticus, no sé en griego, significa a los levitas. ¿Ya? Entonces, haciendo esa salvedad. Ahora también en el capítulo 10, versículo 1 al 3, no es necesario que vaya allá. Moisés habla en primera persona, ¿ya? Y no solamente en el capítulo 10, en muchas partes habla Moisés en primera persona. Quiere decir, yo escribí, ¿ya? Entonces fui yo. Eso es hablar en primera persona. Entonces, cuando una persona habla en primera persona es porque esa persona escribió eso, ¿ya? Entonces, eso lo encontramos en el capítulo 10, ahí lo puse como ejemplo. Ahora, metámonos un poquito en el propósito y el tema, ¿ya? Podemos decir que el propósito principal es recordar a Israel su especial relación con Dios, ¿ya? Ellos eran el pueblo del pacto y debían obedecer sus leyes.
En Deuteronomio se recuerda a Israel la privilegiada posición que tenían y la resultante responsabilidad de servir fielmente a Dios y de ser santos. Entonces, muchos llamados de guardar el mandamiento del Señor. En estos mensajes, Moisés pide al pueblo que se obedezca a los mandamientos. Ya usted puede ver, nosotros notábamos en la casa, tomamos el desafío de leer Deuteronomio, y notábamos muchas veces que se repetía la palabra guardar. Ya es una de las palabras más repetidas, guardar, guardar, guardar. Guárdense de esto. Ustedes guarden el mandamiento. ¿Ya? El tema, podemos decir que en el libro de Deuteronomio es la preparación de la nación de Israel. Eso ya lo vimos en la introducción. Dice, la segunda generación, como bien nos mencionaba nuestro hermano Carlos, la primera generación que salió y que vieron las señales de Egipto ya había muerto. ¿Ya? Dios había prometido de que esa generación iba a quedar en el desierto, que no iba a entrar a la tierra prometida por su desobediencia. Solamente estaban de esa generación Josué y Caleb y la generación que era de 20 años para abajo, ¿ya? Y algunas personas que habían nacido ya en el desierto. Entonces estas personas, la mayoría no había visto lo que Dios hizo en Egipto, ¿ya? Entonces Dios igual los quería preparar. Moisés se encargó fielmente de predicar, de enseñar al pueblo de Israel y de prepararlos para que ellos tomen la tierra que Dios había prometido a la nación de Israel y a los patriarcas. Sus argumentos, ¿cómo lo hace Moisés? Y esto tiene mucho que ver con el propósito y con el tema. Es interesante ver cómo Moisés desarrolla estos propósitos y temas. Moisés le habla muchas veces acerca de la bondad de Dios en el pasado, ¿cierto? Le recuerda el maná, cuando les dio agua, la bondad de Dios para con ellos en la reciente experiencia en el desierto, en el capítulo 29, versículos 5 al 9. También le recuerda la responsabilidad de Israel de ser un buen testimonio para las naciones de la tierra, en el capítulo 4. El amor de Dios había sido derramado sobre ellos, capítulo 7, versículos 7 al 11. La promesa de bendición de Dios y las advertencias de un juicio también por la desobediencia. Moisés llama fuertemente a la nación de Israel a obedecer los mandamientos de Dios, a guardar sus mandamientos. Y tomó como referencia muchas cosas del pasado del pueblo de Israel en esos 40 años. Por ejemplo, le recordó su rebelión en Horeb, capítulo 9. Ya le dijo, recuerden cuando ustedes fueron desobedientes. Ahí. Le recordó también su desobediencia en Cades Barnea. Le recordó, pero también le recordó la fidelidad de Dios en darle victoria sobre sus enemigos. Dios los cuidó a ellos en el desierto de gran manera, ¿cierto? Lo guió. Pero, note bien esto, su punto histórico más fuerte es que llama al pueblo a tomar la tierra que Dios había prometido a los patriarcas. Este es el punto histórico más fuerte del libro de Deuteronomio. ¿Ya? Si bien hace referencia a los 40 años, pero al hacer referencia a años más atrás, de que Dios le había prometido esa tierra a Abraham, Isaac y a Jacob, ¿qué les dice a ustedes? ¿Qué les decía al pueblo? Dios es fiel. Dios va a cumplir sus promesas. Imagínense, tantos años atrás Dios había prometido a estos hombres de Dios que le iba a dar esa tierra y Dios estaba cumpliendo esa promesa en esa generación. Qué tremendo testimonio, ¿no? Eso es una manera grande de Moisés de recordar la fidelidad de Dios, de recordar la grandeza de nuestro Dios. Ahora también, algo que vamos a ver, que no solamente hace una mirada para atrás, sino que también hace una mirada para adelante del pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar al pueblo de Israel? Eso lo vamos a ver, no lo voy a hacer como dicen la juventud hoy en día, un spoiler, ¿ya? Lo vamos a ver más adelante. Spoiler, ¿sí? ¿Sí? Bueno, es de la película esa, ¿no? Ya que yo no veo película, solo veo partidos. ¿Ya? Sí. Que la película es pecado, pero el fútbol no. ¿Ya? Bien, hablamos del propósito del tema.
pero a mí me gusta siempre hablar de un pasaje central. ¿Y el pasaje central cuál es? Bien, ahí yo estaba seguro que más de alguno ya sabía el pasaje central. En la casa ahí discutíamos, ¿no? Ahí los jueces que tengo en la casa me decían, no, que este pasaje está mejor. Pero yo le decía, pero Jesús dijo que este pasaje era más importante. Así que, ¿de qué pasaje estoy hablando? Capítulo número 6. Vayan allá, por favor. Capítulo número 6. Entonces, algunos le llaman el Shema, ¿cierto? Dice capítulo 6, versículo 4. Yo puse 1 al 9, en verdad que es toda una sección grande. Dice el versículo 4. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, primeramente un énfasis, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y sigue, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿En qué lugar no tenía que estar la palabra de Dios? En ninguno. Hasta al acostarte tenía que estar la palabra de Dios. Eso impactó. Nuevamente recordar estas cosas impactó mi vida. Impactó grandemente. ¿Ya? No me voy a ir a la aplicación porque eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Ustedes también podemos ver otro énfasis de que Dios le dice. Hagamos unas observaciones antes de ir para allá. Primer énfasis es que la palabra de Dios tenía que estar en el corazón primeramente de él mismo, ya de la persona. Si la palabra de Dios no está en el corazón de la persona, difícilmente la enseñe bien, difícilmente la viva, ¿ya? Entonces, por eso el énfasis de que esté primero en el corazón. Dice, no solamente en el corazón, ¿ya? En toda tu alma, ¿ya? Corazón muchas veces hay mucha discusión al respecto, pero muchas veces se habla como el centro de los sentimientos, ¿ya? Tienes que amar al Señor en alguna manera con pasión, ¿cierto? Con toda tu alma habla de una cosa integral que involucra ya el intelecto, las emociones, ¿ya? Entonces, no solamente con tu emoción, sino también con tu entendimiento, ¿ya? Y además dice, con todas tus fuerzas, que involucra no solamente lo que tú tienes en tu corazón, no solamente lo que tú sabes, sino con todo lo que haces, con todo lo que tiene que ver con tu aspecto físico, ¿ya? Con esto me refiero a lo que hacemos, ¿ya? Entonces, abarca todo. El amar a Dios no significa solamente conocer algo, no significa solamente cantar canciones emocionales, no solamente decir cosas y no vivirlas. Es ciertamente emocionarse por la verdad de Dios, entenderla, arraigar nuestro conocimiento en las Escrituras y que ello nos lleve a amar a Dios con toda nuestra fuerza. Con todas nuestras fuerzas. Y después de eso, y la repetirás a tus hijos. Estas cosas que están ya en tu corazón, las tienes que repetir a tus hijos. No es una opción. Y habla de tienes que estar en tu casa, en el camino, al acostarte y cuando te levantes. ¿Ya? Algunos de los judíos, hablando del versículo 8 y 9, se lo tomaron literal. Ya tenían mandamientos literalmente escritos en una cajita pegado en su frente. ¿Ya? Eso el Señor lo critica en el capítulo 23 de Mateo, ¿ya? Cuando habla de las filacterías y otras cosas más. Aquí, como dato adicional, Jehová uno es, ¿ya? No se refiere a un concepto simple de Dios, sino más bien a una unidad. ¿Por qué decimos esto? Esta palabra, uno, es también usada en Génesis para referirse a la unión entre Adán y Eva.
serán una sola carne. ¿Cómo ellos dos van a ser uno? Es raro, ¿no? Ahora, ¿por qué utiliza esa palabra con Dios? Bueno, desde un principio Dios quiere enseñar acerca de la Trinidad, ¿o no? Desde un principio, ¿ya? Dios en tres personas, ¿cierto? Entonces, para las personas que dicen que la Trinidad no estaba en el Antiguo Testamento, es equivocado, ¿ya? Eso es erróneo. Desde el capítulo 1 podemos encontrar. Desde el capítulo 1 de Génesis. También ustedes pueden ver estos énfasis en los siguientes pasajes. Ya, se tampó un poquitito ahí. Ya. Ahí lo pueden revisar. Ahora, yo diría que este es el pasaje central de Deuteronomio, pero yo me atrevería a decir que es el pasaje central del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento. ¿Ya? ¿Por qué? Jesús dijo que lo era. ¿Ya? Dice Mateo, no es necesario que vayan allá, Mateo 23. No, déjenme ver porque no puse la cita acá, pero se me olvidó el capítulo. 22, 34. Capítulo 22, versículo 34 en adelante dice así, yo le leo para ustedes. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, entonces las religiosas interrogando a Jesús, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Entonces le preguntaron, ¿cuál es el gran mandamiento? Jesús le respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Quieren saber cuál es el segundo? Porque ahí encontramos el primero. El segundo dice, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Qué tremendo. Todo lo puede resumir en estos dos versículos. Todo lo que el Señor dijo. Amarás al Señor y amarás a tu prójimo. Entonces eso en cuanto al pasaje central. El bosquejo que podemos encontrar en Deuteronomio, podemos dividirlo en cuatro discursos. El primer discurso en el capítulo 1, desde el capítulo 1 al capítulo 4, Moisés repasa el viaje de Israel, ¿cierto? La segunda parte, del capítulo 5 al capítulo 26, Moisés repasa y expande para la nueva generación. Habla de todas las leyes y otras cosas más. Y el tercer discurso, Moisés repasa la relación del pacto de Israel con Dios. Repasa la relación del pacto de Israel con Dios. Y finalmente, del capítulo 29 al 34, el ministerio final de Moisés. ¿Ya? Eso habla y se corona con el capítulo 34 que habla de la muerte de Moisés. ¿Ya? No le mencioné nada. Se lo voy a mencionar ahora que hay con respecto al capítulo 34 hay mucho debate, ¿ya? Hay quién escribió, porque Moisés ya estaba muerto. ¿Será que Dios le reveló a Moisés cómo iba a morir? ¿O será que lo escribió Josué? A mí me suena más lógico, claro, le hice un spoiler. A mí me suena más que lo escribió Josué, pero no tengo prueba para ello, no sabemos. Ya, no sabemos. Lo que sabemos de Moisés más adelante en el Nuevo Testamento es que hubo una disputa por el cuerpo de Moisés. Eso es en el libro de Judas. ¿Ya? Pero en cuanto al escritor del capítulo 34 no sabemos. Pudo haber sido Moisés y pudo haber sido Josué. No sabemos. ¿Ya? Ahí ustedes cuando lleguen y está Moisés ahí en el cielo le preguntan. ¿Ya? Y me avisa. ¿Ya? ¿Cómo? Claro, el escritor tenía en ese caso. Exactamente. Bien, avancemos un poquito más. Ya estamos en el último punto. Ya ya estamos partiendo. Estamos terminando la introducción. Ya ha sido una introducción larga. Quiero detenerme en unos hitos,
¿ya? Que son bastante importantes dentro del libro de Deuteronomio. ¿Ya? El primer hito que encontramos, y vamos a hacer también una reflexión, es que Dios habla de que el pueblo tenía que transmitir los mandamientos de Dios. ¿Qué quiere decir? Con transmisión me refiero a que tenía que hablar de los mandamientos de Dios a las siguientes generaciones. Y eso es un énfasis fuerte dentro de el libro de Deuteronomio. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 9. Por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, ¿qué dice? Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Capítulo 6, versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus caminos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. No solamente la generación cercana, sino también la que estaba viniendo. Capítulo 6, versículo 7, ya lo leímos. Versículo 20 del capítulo 6. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tus hijos. Entonces todo era una señal para hablar de la bondad de Dios, de la fidelidad de Dios. Capítulo 11, versículo 19. Capítulo 11, versículo 19 dice así: y las enseñaréis ¿a quiénes? A vuestros hijos, hablando de ella como te sientes en tu casa, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino. ¿Les suena conocido? Capítulo 6. ¿Ya? Cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. ¿Ya? Entonces, Dios le dijo básicamente, Dios habló y mostró sus maravillas. Dios se comunicó, ¿cierto?, a la primera generación. Los padres tenían que hablar, tenían que comunicar estas bondades a sus hijos. Y finalmente los hijos transmiten los mandamientos de Dios, la maravilla de Dios, a los hijos de los hijos. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y así sucesivamente tenía que ser. Dios es muy enfático en el libro de Deuteronomio. Cuenten, hablen de estas cosas. Estas maravillas que yo he hecho con ustedes. También encontramos en el capítulo número 28, encontramos básicamente las bendiciones de la obediencia y las maldiciones por la desobediencia. ¿Ya? Eso también lo encontramos en otro capítulo de la Biblia, dentro del Pentateuco, que es, ¿dónde? En el capítulo número 26 de Levítico. ¿Ya? Encontramos solamente que Deuteronomio lo expande un poquito más, ¿ya? Pero sí ya lo encontramos antes. Capítulo 28, versículo 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas, y así sucesivamente. Bendición en la obediencia. Bendición. Cuando el pueblo obedecía a Dios. Pero también encontramos en el capítulo 28, versículo 15, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Versículo 16. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas
los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir, y así sucesivamente. ¿Cuál es la diferencia? Que una es bendición y otra es maldición, y una es obediencia y otra es desobediencia. Entonces encontramos la siguiente secuencia de alguna manera. Dios promete, ¿cierto? Si el pueblo obedece, ¿qué hay? Bendición. También encontramos que Dios prometiendo, el pueblo no obedece, ¿qué hay? Maldición. Así como Dios lo colocó en la tierra, Dios lo iba a sacar de la tierra. Voy a mencionar más adelante. Ya que en el capítulo 4 expande un poquito más el tema de la maldición, ya que le había dicho que Moisés no solamente mira el pasado, sino que mira el futuro de lo que le va a pasar a Israel. Eso vamos a mencionar al final, ¿ya? Eso en cuanto al capítulo 28. ¿Ya? Capítulo 6, vayan al capítulo 6, por favor. Yo le había mencionado la última vez de que lastimosamente hay una tendencia de que personas cuando se encuentran en aflicción, en dolor de su corazón, se acercan a Dios. ¿Sí? Se acercan a Dios y se afligen, y amén por eso. Dios, sin duda, se alegra en el corazón contrito y humillado, ¿ya? Que se humilla delante de Él. Pero también hay una tendencia de que las personas cuando obtienen bendición se van, se olvidan de Dios. Y he conocido muchos casos. Cuando les va bien, no se acuerdan de Dios. No se acuerdan de Dios, no están dispuestos a vivir sus mandamientos. Capítulo 6, versículo 10. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú, ¿qué cosa? No edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, ¿qué va a venir? ¿De qué debería venir de una persona que recibió todo eso? Pero en cambio, versículo 12 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Por qué Dios tiene que repetir esto? Porque lastimosamente pasa. No solamente al pueblo de Israel en ese tiempo, a nosotros nos pasa hoy. A nosotros nos pasa, no es más. Muchas veces perdemos de vista a Dios cuando estamos felices. En verdad, cuando estamos felices nuestros labios deberían rebosar de alabanza a Dios y reconocer sus bondades. Pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Encontramos la siguiente secuencia entonces. Nos acercamos a Dios, Dios nos bendice grandemente, pero muchas veces nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos de Dios. ¿Le ha pasado a usted? Una vez escuché a un predicador decir que los momentos más difíciles para él, donde él tuvo sus mayores caídas, fue cuando tuvo una victoria antes. Generalmente cuando las personas le decían que cuán usado por Dios eres, hermano, y cuán importante eres para el ministerio, él el siguiente día caía. Lastimosamente, porque nos olvidamos de Dios. La secuencia debería ser así. Nos acercamos a Dios, Dios nos bendice, nos rendimos a Él completamente. Nuestro corazón se rinde a Él. Completamente, Señor, te alabo para siempre. No solo cuando me va bien, sino también como Habacuc, aunque la higuera no florezca. Siempre te voy a alabar, Señor. Quiero mencionar también esto que es muy importante, ¿ya? Entienda por favor que me cuesta resumir, ¿ya? No soy muy bueno resumiendo. 5 cosas que Dios esperaba de su pueblo. Si Dios tuviera que
resumir el libro de Deuteronomio, lo va a resumir en estos versículos. 5 cosas. Y esto me pareció muy interesante, no solamente para tratarlo ahora, es un buen tema para una serie de estudios. ¿Ya? Ahí hay 5 sermones que serían muy bueno tratarlo. ¿Ya? 5 cosas que Dios esperaba de su pueblo. Capítulo 10, versículos 12 al 13. Primero, que su pueblo le tema, que su pueblo ande en sus caminos, que su pueblo le ame, que su pueblo le sirva, que su pueblo guarde sus mandamientos. Dice el capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, capítulo 10, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios y andes en todos sus caminos, y que lo ames y que sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. ¿Qué esperaba Dios? Me imagino a una israelita diciendo, ¿qué espera de mí Dios? Dios le responde esto. Esto es lo que espero de ti. Esto es lo que espero de ti. 5 cosas que Dios esperaba de su pueblo. 5 cosas. ¿Ya? Son las mismas 5 cosas que Dios espera de ti hoy. Hoy. Son las 5 cosas que Dios espera de mí hoy. ¿Ya? Qué tremendo desafío. ¿Lo va a tomar usted como personal? No se lo digo yo, se lo dice la Escritura. Tómelo. Recuérdelo a su familia, a sus hijos. Finalmente, en base a estos hitos que hemos visto, quiero hacerle una pregunta. ¿Cómo está tu relación con Dios en base a los mandamientos de Él? Tú puedes decir estoy bien, pero puedes decir eso emocionalmente, pero en verdad la regla es los mandamientos de Dios. Lo que te va a medir son los mandamientos de Dios. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a la Escritura? ¿A conocer los mandamientos de Dios? ¿O otras cosas son más importantes para ti? Escúchame bien los padres. ¿Quiénes son padres acá? Hay varios padres. Escúcheme bien. ¿Están transmitiendo y viviendo fielmente los mandamientos de Dios? Recuerden, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. ¿Estás experimentando la bendición de Dios por serle obediente? ¿Hay bendición de Dios en la obediencia? Probablemente una de las frases que más nos repiten, ¿cierto? Desde que nos convertimos, hay bendición en la obediencia, y es cierto. Dios lo dice en su palabra. Ahora, si usted no lo está haciendo, en el capítulo 4, Dios le dice al pueblo que el día que ellos se alejen del mandamiento de Dios, Dios lo iba a echar de la tierra y que lo iba a esparcir por todas las naciones, que fue lo que pasó en Israel. ¿Recuerda? Las tribus del norte yendo a esclavitud a Siria y las tribus del sur a Babilonia. Ya, ellos fueron echados de la tierra hasta que la tierra repose 70 años. Si no lo está haciendo, déjeme decirle y hacerle un llamado hoy. Acude a Dios en arrepentimiento hoy, pues Él se deleita en la misericordia. Acude hoy a los mandamientos de Dios. Si usted no conoce a Cristo, no conoce las bondades que hay en Cristo, no conoce la salvación en Cristo, vaya hoy a los pies de Él. Vaya a los pies de Él. Y encuentre solamente en Él salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie. Solo en Jesús hay salvación, decían los apóstoles en Hechos capítulo 4. Capítulo 4 también nos habla de una tremenda promesa. Podemos decir que duro es Dios, ¿cierto? Pero podemos
podemos encontrar tanta fidelidad, tanta bondad en Dios al leer estas líneas, cuando dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, cuando Israel estaba en cautiverio, si desde allí buscas a Dios, lo hallarás. ¿Qué cosa? Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieses a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Dios es misericordioso, se deleita en la misericordia. Si usted puede decir hoy, sí, estoy alejado de Dios. La verdad que sí, me encuentro alejado. Vuélvase hoy a Dios. Él lo está esperando. Quiere mostrar su misericordia. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por el libro de Levítico, Señor, que ha sido de tanta bendición, Señor, para mi vida, para la vida de mi familia. Te ruego, Señor, que lo haya sido también en este breve estudio para mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que la palabra tuya, Señor, cale en los corazones de ellos, Señor, y que nos permita, Señor, ser una iglesia, un pueblo que te adore, que guarde sus mandamientos, que seamos celosos por tus mandamientos, Señor. Y antes, Señor, que un pueblo o que una iglesia, tenemos que enfocarnos también en las familias, Señor. Que los padres, Señor, sean diligentes, Señor, en enseñar tu verdad, Señor, en el hogar, Señor. Que la Escritura, tu mandamiento sean un pilar fundamental, Señor, en cada hogar que compone esta iglesia, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, y por bendecirnos de una manera tremenda, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.